Bueno, hola. Bienvenidos a nuestro seminario web de hoy sobre nuestro nuevo Fast Flat, nuestro sistema de tejado plano. Permítanme presentarme brevemente. Soy Daniel Mers, vengo directamente del Departamento de Desarrollo y he participado activamente en el Fast Flat. Muy brevemente antes de empezar, podéis hacerme preguntas en cualquier momento a través del chat. Las responderé al final. Ya sea después, es decir, tras el seminario web o incluso durante el mismo, si lo veo a tiempo. Y eso es todo. Por lo demás, hoy no se trata de mí, sino de nuestro Fast Flat. Así que vamos a mostrar aquí nuestros grandes conceptos clave. Con el Fast Flat conseguimos hasta un 50% de ahorro de tiempo en el montaje. Esto se debe simplemente a que con el Fast Flat hemos desarrollado una nueva tecnología de clic, de modo que toda la instalación en el tejado se puede montar sin herramientas. Eso significa que los raíles y nuestras piezas de unión se pueden montar todos sin herramientas. Requiere mucho menos tiempo, hasta un 50%, y por supuesto, para el instalador es un sueño. Siguiente dato clave, tenemos hasta un 50% menos de costes logísticos. Esto se debe simplemente a que con nuestro Fast Flat tenemos una medida estupenda de 1,20 m. Así que, como algunos ya sabrán, encaja perfectamente en un palé europeo. Y de hecho, todo llega a ustedes exactamente así, con nuestros raíles apilados de forma entrecruzada. Podemos colocar hasta 200 unidades en un solo palé europeo. Esto significa, y aquí llegamos ya a la siguiente palabra clave, que podemos suministrar hasta 100 kW en un palé estándar. Eso, logísticamente, es por supuesto una gran ventaja. Y la última palabra clave, y aquí también lo respaldamos como empresa, es que nuestro Fast Flat es 100% fabricado en Alemania. Por supuesto, esa es nuestra seña de calidad. Y eso es todo. Muy brevemente, antes de nada, ahora voy a hablar de cada uno de los artículos por separado, los voy a explicar y veréis en la parte inferior izquierda insertado, es decir, a mi derecha, el nombre correspondiente y el número de artículo, para que podáis consultarlos directamente en nuestro catálogo. Al final del seminario web también se os mostrarán unos códigos QR que os llevarán directamente al catálogo, y ahí podréis ver todo online. Bien, vamos a empezar. La pieza central de nuestro Fast Flat, nuestro carril de suelo SL Fast Flat. Tiene este aspecto, ya habéis visto que se puede plegar y desplegar. Todo os llega ya premontado. Tenemos adaptadores de alero, adaptadores de cumbrera, dos piezas iguales, un adaptador de cumbrera y el carril de suelo. Todo ya premontado y remachado entre sí. Y así es exactamente como os llega. Prácticamente no tenéis que atornillar, remachar ni hacer nada más. Y, como ya he mencionado antes, todo viene apilado uno sobre otro. Así es como vienen en el palé europeo. Eso significa que, en la obra, simplemente los separáis unos de otros y ya podéis empezar. Sobre el carril del suelo. Como he dicho, aquí tenemos 1,20 m de longitud. Tenemos acero galvanizado, GPM 430 es, por supuesto, de muy alta calidad de lo que tenemos aquí. Así, por supuesto, también cubrimos zonas que están expuestas a la humedad, especialmente en regiones costeras, con un mayor contenido de sal. Con ZM 430, por supuesto, podemos trabajar muy bien. Por supuesto, es muy resistente a la corrosión. Eso es algo a lo que damos importancia. Exacto. ¿Qué más se puede decir aquí? Podéis fijaros en los detalles, por favor. Aquí, en la parte delantera del Basic Frame, en nuestro carril del suelo, tenemos dos pestañas abajo y dos pestañas arriba. Esa es nuestra ayuda de montaje. Eso significa que, cuando colocamos nuestro Fast Flat en la obra, podemos montar la cumbrera de forma muy cómoda y sencilla. Y de una nariz a la otra tenemos exactamente nuestro tamaño de módulo estándar, de los 11,34 milímetros. Hace algunos años, los fabricantes de módulos se pusieron todos de acuerdo en eso. El ancho no cambia, todo se mantiene dentro de la tolerancia. Por supuesto, aquí también podemos cubrir las tolerancias de fabricación de los fabricantes de módulos. Y todo esto, está siempre correcto. Y lo especial, por supuesto, aunque estamos fijos en el ancho, porque el ancho en los tamaños estándar no cambia. En cuanto a la longitud, somos totalmente flexibles y no hay ninguna limitación en la dirección longitudinal transversal al carril del suelo.
Eso, por supuesto, es una gran ventaja, ya que no tenemos que medir cada vez el caballete o el alero en un carril adicional. No, aquí tenemos una longitud fija, una distancia fija y así podemos, en la práctica, ahorrarnos muchísimo tiempo y quebraderos de cabeza, y posiblemente, eso, justo iba a decir tiempo, ahorrar. Por supuesto, eso es muy ventajoso para vosotros. Exacto. ¿Qué más se puede decir aquí? A primera vista, por supuesto, tenemos muchos recortes aquí. Todos tienen su función. Con el FastFlat podemos cubrir tanto sistemas este-oeste como sistemas sur. Y lo bonito, de nuevo, del FastFlat, siempre con las mismas piezas. Eso significa que para el sistema este-oeste tenemos este carril base y para el sistema sur también tenemos este mismo carril base. Y, por supuesto, también existe la fijación en el punto de esquina y en el cuarto de punto. Todo eso lo podemos cubrir también con un solo carril. Exacto. Y todo el proceso de conexión funciona de la siguiente manera. Tenemos nuestros carriles. Aquí cojo el segundo. Ahora, para fines demostrativos, voy a montar un sistema este-oeste. Aquí tenemos nuestra pieza de unión, nuestro llamado zapato base. De esta tenemos dos versiones diferentes. Ahora explicaré enseguida para qué sirve cada uno. Sobre el zapato base pequeño, este es nuestro zapato estándar. Aquí arriba tenemos una chapa de acero, de nuevo acero galvanizado ZM430. Y, aquí ya se nota, tenemos unas lengüetas. Echa un vistazo. Exacto, aquí se pueden ver. Tenemos diferentes lengüetas a los lados. Esta es nuestra tecnología de clic que nos permite conectar los carriles entre sí sin herramientas. Para aumentar la resistencia, aquí tenemos más lengüetas que, se introducen en el raíz base. Y como base, aquí utilizamos HDPE de alta calidad. Eso es, poliepileno de alta densidad. Está especialmente diseñado para ser resistente a la intemperie, para ofrecer estabilidad y, por supuesto, todo el conjunto está protegido contra los rayos UV. Para ello, hemos utilizado un plástico de altísima calidad. Y sobre todo, esto tiene la ventaja de que no trabajamos con acero directamente sobre la lámina, sino que siempre tenemos una base que protege la superficie del tejado. Incluso para cubiertas delicadas, todo esto es perfectamente adecuado. Como podéis ver, aquí todo tiene bordes redondeados. No hay bordes afilados que puedan dañar la lámina. Exacto. En el segundo soporte, se nota enseguida, arriba tenemos prácticamente la misma pieza, también de acero galvanizado ZM430. Todo es idéntico. El sistema de clic funciona exactamente igual. La gran ventaja, siempre podemos intercambiar ambos soportes de forma individual si uno, por trabajos de mantenimiento o si queréis ampliar algo, o si necesitáis una superficie de apoyo mayor en ese punto, también podéis intercambiarlos entre sí. Eso funciona sin problemas, todos tienen la misma altura. Pero aquí la diferencia es inmediata, se nota enseguida. Es mucho más grande. La razón es la siguiente, si tenéis un aislamiento blando, si simplemente necesitáis una mayor superficie de apoyo y no queréis trabajar de forma puntual, por así decirlo, es decir, no de manera puntual, sino más bien sobre una superficie más pequeña, entonces podéis optar por los más grandes. Aquí tenemos una superficie de apoyo de 200 por 200 milímetros. Y eso es. Todo esto también es de aluminio, la placa. Sin embargo, en la parte inferior también tenemos una base, que es EPD. Es decir, es una alfombrilla de EPDM. Esto garantiza, ante todo, que no dañemos la cubierta del tejado. Y una gran ventaja de este soporte, tenemos aquí un alto coeficiente de fricción sobre las láminas, es decir, sobre todas las láminas habituales que hemos probado. Por cierto, también podéis determinar el coeficiente de fricción con nuestro maletín de medición de fricción que podéis solicitar en nuestra empresa. Con el soporte de EPDM podéis reducir prácticamente la fricción. Esto, a su vez, también reduce el lastre. Es especialmente interesante para los tejados que no pueden soportar mucho lastre, que simplemente no están diseñados para soportar tanto peso, por así decirlo. Y si se quiere ahorrar lastre, se podría hacer precisamente con nuestro soporte mejorado, sí, eso se podría hacer. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Muy sencillo.
Cogemos el soporte y nuestro Basic Frame. En el centro tenemos nuestros topes. Estas son básicamente las olecetas, las pestañas de tope, diría yo. Ese es, por así decirlo, nuestro punto de partida. Colocamos el soporte. Y presionamos hacia abajo hasta que oigamos el clic y entonces ya está seguro. Y ya no se sale, no se baja, no se mueve de su sitio. Aquí, por supuesto, tenemos un cierto juego, que es necesario para la dilatación térmica, ya que no podemos mantener todo nuestro sistema completamente rígido. Eso está clarísimo. Si no, podríamos aplicar tensiones al módulo, y eso precisamente no ocurre con este soporte. Nuestro sistema puede funcionar internamente de tal manera que la dilatación térmica queda cubierta. Exacto, ahora hemos montado nuestro primer soporte. El segundo lo colocamos de la misma manera. La ventaja aquí, a partir de este punto, teóricamente podríamos montar el FastLat de pie. Eso significa que, si ahora estoy de pie en el tejado, también coloco aquí el carril y simplemente lo dejo caer. Entonces ya se ha escuchado el clic y estamos listos para continuar. El siguiente paso, en cuanto todo esté colocado, habría que abatir el adaptador de alero y el adaptador de cumbrera. Aquí hemos ajustado automáticamente una inclinación de 10 grados. Prácticamente no podemos avanzar más. Esto es, básicamente, para que no tengamos que medir ni hacer nada más. No, tenemos una distancia fija en la parte inferior, un tope fijo que, al abatirlo, se ajusta automáticamente. Exacto. FastLat, un sistema lastrado. Lastrado significa que colocamos peso en nuestro sistema para evitar que se deslice o se levante. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto, tenemos muchísimo espacio debajo del módulo. Podemos usar piedras pequeñas, podemos, colocarlas en el carril. Podemos poner piedras más grandes y colocarlas encima de las otras piedras. Podemos apilar las piedras unas sobre otras. Por cierto, nuestra herramienta Solar Pro os lo explica todo. Es decir, eso se nos indicará después. También podéis seleccionar fácilmente en nuestro sistema las piedras que tenéis, usando un menú desplegable, y al final, por supuesto, recibiréis un plan de lastrado para que todo esté correcto. Si estamos en localidades donde el viento es algo más fuerte y no basta con colocar las piedras solo sobre el raíl, tenemos nuestro ángulo de lastre, que cubre varias guías, prácticamente una encima de otra. Es decir, colocamos los ángulos de lastre en perpendicular a nuestro Basic Frame y aquí tenemos la posibilidad, quizá podríamos entrar un momento en detalle, y aquí tenemos la posibilidad, porque aquí entran en juego las siguientes características del Basic Frame. La dirección, exactamente. Aquí tenemos diferentes recortes. Estos recortes son todos del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí podemos conectar nuestro pararrayos o también, y para eso están estas diferentes distancias, podemos cubrir diferentes tamaños de piedra con ello. Podemos colocar y sujetar el raíl tanto en el tope como en la abrazadera. La pieza opuesta tendría este aspecto y aquí tendríamos la posibilidad, por poner un pequeño ejemplo, supongamos que tengo ahora una piedra de 200 milímetros, 200 por 100 por 60, digamos, que es el estándar. Entonces aquí tenemos un ángulo, tenemos otro ángulo enfrente y aquí, justo en medio, tenemos estas distancias para la piedra de 200. Por supuesto, también tenemos las distancias para una piedra de 400 y para una de 500. Y, si es necesario, también de forma nueva, podemos apoyar nuestro ángulo de lastre aquí detrás, sujetarlo y dejar el siguiente suelto, en caso de que tengáis una piedra especial o una piedra que, digamos, según vuestras necesidades, sea muy particular y no tenga las medidas estándar. Todo eso se puede realizar igualmente con nuestro FastSlat, como he dicho, con nuestro ángulo de lastreo, si es suficiente, simplemente colocándolo en el carril o sobre el carril. Exacto, bien, lo habéis visto, aquí hemos montado un sistema clásico este-oeste. Todo esto ya lo he mencionado al principio. También podemos sujetar un sistema sur con nuestro FastBat, de nuevo utilizando los mismos raíles base. Pero todo esto se vería de la siguiente manera. Tengo que reorganizar un momento, aquí tengo de nuevo mi Basic Frame. ¿Así? Exacto.
Aquí empezaría, por así decirlo, el primer módulo y el segundo ya no se montaría en sentido opuesto, es decir, en dirección este y oeste, sino que el siguiente se montaría en paralelo al primer módulo, con la diferencia de que ahora necesitamos dejar espacios, por supuesto, para evitar el sombreado. Estamos hablando del fastba, ya lo habéis visto antes. Aquí está el primer módulo, aquí el siguiente. Estamos aprovechando el espacio al máximo, por supuesto, para colocar el mayor número posible de módulos en el tejado y dejar el menor número de huecos posible. Sin embargo, en el sistema sur necesitamos dejar espacio, porque si no, los módulos se harían sombra entre sí. Y para eso, por supuesto, también tenemos una solución. Disponemos de diferentes piezas intermedias, según la necesidad y el diseño. Empecemos con la pieza intermedia más pequeña, 220 milímetros, que también podríamos mostrar en detalle, por favor. Nuestra pieza intermedia de 220 milímetros es adecuada, está pensada para nuestro pasillo de mantenimiento. Eso significa que también podríamos crear una separación en el sistema este-oeste, para así tener suficiente espacio para pasar, realizar el mantenimiento de los módulos, por si algún módulo se rompe debido a daños por granizo o si simplemente se quiere revisar la instalación, por supuesto, en cualquier momento se podría instalar aquí una pieza intermedia. La instalación funciona, de nuevo, esa es la gran ventaja con Fast Flat, es idéntica. Prácticamente tenemos el mismo soporte de suelo. Tenemos el mismo raíl de suelo y el mismo mecanismo de clit. Eso significa que también se puede montar de forma prácticamente idéntica, igual que todo lo demás en nuestro sistema. La pieza intermedia de 220 milímetros, como he dicho, pensada para nuestro pasillo de mantenimiento, por supuesto también se podría utilizar para crear sombra. Sin embargo, se recomienda nuestra pieza intermedia de 390 milímetros. Los 390 milímetros se deben simplemente a que, durante el desarrollo, acordamos mantener una cierta distancia con un determinado ángulo de incidencia, para poder cubrir prácticamente cualquier sombra incluso hasta última hora de la tarde. Nuestra pieza intermedia de 390 milímetros tiene el mismo aspecto que la pieza intermedia de 220 milímetros y se instala de la misma manera. Como he dicho, una gran ventaja que tenemos es que todas las piezas son simplemente flexibles. Y eso es. Además, dependiendo de la ubicación del tejado, de la inclinación y de las sombras, también disponemos, si es necesario, de una pieza intermedia grande. Todo lo tenemos nosotros. Abajo podéis ver también los números de artículo, que podéis consultar después. En nuestro caso, la pieza intermedia de 700 milímetros para una gran distancia, como he dicho, si es necesario. Exactamente. Bien. Además, hay algo nuevo en nuestro sistema Fast Flat. Ahora nuestro sistema es compatible con protección contra rayos. Esto significa que, si tenemos nuestra conexión, voy a retroceder un momento, si tenemos nuestra conexión, podemos asegurarnos de que nuestro sistema es compatible con la protección contra rayos. Como dije, también hemos sido puestos a prueba en este sentido. Tenemos un certificado para ello, un informe de prueba. Todo lo que necesitamos para ello es nuestro tornillo de conexión, por supuesto, para garantizar un contacto seguro entre las piezas metálicas. Así es como se ven en detalle. Quizás se podría ver un poco. Exacto. Es un tornillo especial nuestro, el tornillo de conexión, pensado precisamente para la protección contra rayos, para garantizar la capacidad de protección contra rayos. Exacto. ¿Cómo queda todo esto una vez montado? ¿Cómo se monta esto? En el tornillo, por supuesto, tenemos Torx 40. Por cierto, así funcionan también todas nuestras abrazaderas. Eso significa que, si necesitamos una punta, entonces solo necesitamos una. Con los módulos no hay manera de evitarlo, tenemos que atornillar, tenemos que sujetar. Pero también aquí tenemos la ventaja de que solo necesitamos una herramienta, es decir, básicamente una punta Torx 40. Exacto, y con eso ya estamos listos para empezar. Entre los raíles del suelo podéis ver ahora, en la vista de montaje, dos orificios. Exacto. Estos se solapan. Tenemos, por así decirlo, orificios en los raíles y también orificios fuera, en la chapa de montaje. Y ahora los vamos a utilizar con nuestro tornillo de unión. Podemos colocarlo aquí, apretar el tornillo, y lo mismo a la izquierda. Por cierto, se me olvidó mencionar que basta con atornillar solo un lado.
Eso significa que, por cada unión, solo necesitamos un par de tornillos. Es decir, uno a la izquierda, otro a la derecha, y nos podemos ahorrar la parte trasera. Al atornillar una chapa con la siguiente, aseguramos la conexión y, de este modo, también garantizamos la conductividad para corrientes de rayo. Exacto, eso es todo sobre nuestros artículos generales para el Fast Flat. Pasamos ahora a nuestro pequeño punto destacado para terminar. Exacto, eso también. Bueno, vamos a hacer un poco de espacio. Y hoy tengo también el honor de presentaros nuestro maletín de muestras. Tiene este aspecto, muy de calidad. Un maletín de muestras para nuestros clientes Exacto, como podéis ver aquí, ya aparece un código QR en pantalla, donde podéis solicitarlo y pedirlo directamente. Es para presumir, con el maletín, que contiene nuestros componentes Fast Flat, podéis montar todo directamente in situ. Podéis convenceros vosotros mismos de nuestro sistema y además tendréis ya en la mano las primeras piezas de muestra. Hoy tengo el placer de presentároslo. Voy a abrirlo. Así es como se ve todo. Ahora tenemos que esperar un momento. Así. Habría que acercar un poco más el zoom para que se vea todo bien. Eso ha sido un poco demasiado. Exacto. Como podéis ver, al desplegarlo tenéis todas las ventajas a la vista. Tenéis enumerados nuestros componentes principales. Y una gran ventaja, aquí también tenéis varios códigos QR, por supuesto. Por un lado, ¿cómo montamos nuestro sistema este-oeste? ¿Cómo montamos nuestro sistema sur? Y, por supuesto, también tenéis una guía de montaje general para el Fastbed y un código QR directo al folleto. Como he dicho, podéis ver nuestras ventajas enumeradas, nuestros datos clave. También podéis ver, para cada artículo, por ejemplo para el Basic Thumb, los números de artículo, para que podáis consultarlo todo fácilmente. Vale, ¿cómo se ve todo esto? Habéis abierto la maleta ahora. Aquí tenemos una base. Esto, por supuesto, no está pensado solo para el embalaje, sino también para vosotros, como protección para vuestra mesa, para que podáis probar el Fastbed con nuestras piezas metálicas en cualquier superficie. Ahora voy a apartar esto un momento. Y ya podéis ver que la maleta está muy bien equipada. Aquí tenemos 4 tipos diferentes de zapatas de suelo. Por supuesto, para que en cada lado de los raíles de suelo se pueda hacer una conexión, poner una base, y que podamos montar un sistema completo allí mismo, para que podáis cogerlo todo, echarle un vistazo y probar vosotros mismos el mecanismo de clip. Y, efectivamente, también viene una pieza intermedia, para que podáis ver cómo funciona todo esto. También se incluyen 2 raíles. Debajo de las piezas intermedias encontraréis también los folletos en formato papel. Y otra novedad que viene incluida, que también podéis solicitarnos y pedir, es nuestra nueva herramienta de desmontaje. Ahora os la voy a presentar junto con la maleta. Así es como se ve. Ahora, por favor, vamos a cerrarlo de nuevo. Exacto. Aquí tenéis una punta de destornillador desarrollada por nosotros. En detalle, parece, bueno, quizás se pueda intuir, como un dragón. Básicamente, la idea es que también desmontamos nuestro Fastbed. En el mejor de los casos, por supuesto, no debería ser necesario, pero puede ocurrir que algo esté mal instalado, si hay que hacer algún mantenimiento, si hay que cambiar algo del módulo, y tuviéramos que separar los pies de apoyo o la conexión entre los raíles. Ahora podemos utilizar nuestra herramienta de desmontaje y separar perfectamente la conexión entre el pie y el raíl del suelo. Para ello, por favor, pásame de nuevo el raíl un momento. Así os puedo mostrar enseguida cómo funciona.
Exacto. De este modo, la base también cumple su función. Exacto. ¿Cómo se ve todo esto? El fastbed está montado, la herramienta de desmontaje encaja perfectamente en cualquier portapuntas, en cualquier vía. Es un adaptador de punta estándar en la parte trasera. Por supuesto, también tenemos aquí nuestro destornillador con diferentes puntas intercambiables. La más importante, por supuesto, Torx 40 para todos nuestros componentes, y por supuesto, nuestra herramienta de desmontaje. ¿Cómo procedemos aquí? Gracias a nuestro mecanismo de clic, aquí tenemos una ranura. Eso significa que cogemos con la punta del dragón, la colocamos, encaja y la sacamos haciendo palanca. La ventaja aquí es que el contorno ha sido diseñado de tal manera que no sobreextendemos las lengüetas. Eso significa que, en cuanto llegamos al tope, ya no puedo sacar más. La lengüeta queda perfectamente alineada de nuevo, perfectamente doblada hacia atrás, de modo que podemos separar el faslet. Por supuesto, tenemos que hacer esto en ambos lados y ya podemos separar nuestra conexión. El zapato también se puede reutilizar. Para eso, entre la herramienta, las lengüetas también hay que doblarlas aquí. Ahora podéis ver en detalle que están en paralelo, así que pudimos hacer palanca para sacar el raíl. Todo esto, ahora también tenemos que resetearlo. Para ello, volvemos a colocar la punta arriba, la doblamos una vez y, como podéis ver en detalle, digamos que la mandíbula de nuestro dragón hace tope. Eso significa que ese es nuestro tope, es nuestra señal. Oye, lo hemos doblado exactamente como debe ser. No se puede seguir doblando más allá de este punto. Por supuesto, con fuerza se puede hacer cualquier cosa, pero ya os dais cuenta, aquí ya no puedo avanzar más y así sé que nuestra lengüeta está reseteada de nuevo y doblada perfectamente en el ángulo correcto. Por supuesto, tenemos que repetir todo esto en el otro lado y listo, ya estamos preparados de nuevo y podemos volver a... ¿Lo habéis oído? Cogemos nuestro sistema de clic, colocamos el siguiente carril del suelo y ya estamos listos de nuevo. Eso ha sido todo. Por mi parte, ¿tenéis alguna pregunta? Por desgracia, no he visto ninguna pregunta en el chat. Espero que eso sea una buena señal. Si no hay nada más, he terminado y os doy las gracias por escuchar. A continuación, seguimos a las 11 en punto con mi compañera, la señora Anna Durmeyer, que os presentará nuestro nuevo planificador SL. Milla adentro. Por lo demás, muchas gracias y hasta la próxima.